Bienvenidos y bienvenidas al último programa de Ciencia por Científicos y Científicas. En el programa de hoy vamos a aprender otra visión de la transferencia, eso que conecta proyectos científicos con conocimientos populares, proyectos de país con también proyecciones empresariales. Vamos a disfrutar del último segmento de Ciencia Monstruosa, que esta vez viene un poco chupasangre, porque vamos a conocer la historia detrás de Drácula. Y vamos a develar que en realidad Olavarría, más que la ciudad del cemento, tendría que ser la ciudad de la cal. Si quieren conocer todas estas curiosidades, quédense porque ya empezamos con noticias científicas. Muestra artística sobre la dictadura en Exactas. Hasta el 6 de agosto puede visitarse la muestra Dictadura a diario, duelo a destiempo, del artista Manuel Mazzolo en los pasillos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN en Tandil. Las obras son una intervención plástica sobre la prensa gráfica en la última dictadura argentina. Para este artista, cuya madre fue desaparecida por el terrorismo de Estado, son un ejercicio de búsqueda, transformación y memoria. Convocatoria abierta para la Semana de la Extensión. La UNICEN invita a la comunidad universitaria a presentar propuestas para la jornada que se llevará a cabo del 22 al 26 de agosto en las distintas sedes y subsedes de la universidad. El cierre va a ser en conjunto con Rectorado. El objetivo es generar un espacio de encuentro y visibilizar el trabajo que las distintas unidades académicas desarrollan en materia de extensión. Docentes, no docentes y grupos de extensionistas podrán exponer pósters, videos y proponer espacios participativos. Los y las interesadas pueden pedir detalles y requisitos en las secretarías de extensión de cada facultad. Concurso para científicas que comunican ciencia. El gobierno argentino y el francés lanzan el premio Científicas que Cuentan. Podrán participar investigadoras o investigadoras científicas que desarrollen sus actividades en Argentina y pertenezcan a entidades del sector público o privado. El premio incluye una estadía en Francia con visitas y actividades afines a los intereses de la científica que gane. Todavía no se dieron a conocer las bases y detalles, pero van a ser anunciados en breve por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. En otra oportunidad conversamos en este programa acerca de un concepto, el de la transferencia, que tiene que ver con proyectos de universidad, proyectos de país, proyectos científicos, pero también empresariales. Aprendimos que en muchos casos se trata de una política, de una transferencia que es unidireccional, que solamente va, pero hay otras concepciones que están tratando de que esa línea sea en realidad un círculo, que se trate de una ciencia que vaya y que venga. Y nos quedamos pensando en eso y quisimos saber un poco más. Y por eso tratamos de contactar a alguien que sabe mucho de política científica y de historia en relación a la política científica de la ciencia y la tecnología. Y él es Diego Hurtado. Él es muchas cosas, es doctor en física, especialista en política nuclear, docente y funcionario académico de larga trayectoria, pero hoy lo invitamos más como investigador, porque sabe también sobre historia política e institucional de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Bienvenido, Diego, gracias por conectarte con nosotros. No, al contrario, gracias por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, Diego, desde una perspectiva histórica, ¿cómo entendés que ha sido la transferencia y qué crees que es hoy para vos? Mira, déjame salir un segundo de Argentina y mirar con perspectiva más de historia de la ciencia y la tecnología. El problema de la transferencia o de la transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, es clave en el sentido de que va a ir marcando distintos escalones, distintas etapas, distintas formas en las que el conocimiento científico tecnológico va a impactar en las economías. Primero de las economías avanzadas
cuando los países, por ejemplo, latinoamericanos, empiecen a tener sus propios sistemas, sectores de ciencia y tecnología, digamos, a comienzo del siglo XX. Sabemos que en América Latina la ciencia comienza con los procesos de independencia, antes éramos colonia, pero cuando, podemos decir que empezamos a tener sistemas o sectores de ciencia y tecnología nacionales, digamos, a comienzo del siglo XX. Ahí empieza a plantearse para nosotros, como economías nuevas, jóvenes, que ingresan al mercado global como países exportadores de materias primas o de productos primarios, mejor dicho, ahí empieza el problema, ¿no? Década de los 30, década de los 40. Si tuviéramos que ir a buscar hitos, yo diría, el problema de la transferencia se identifica como problema en la década de los 60, los 50, los 60 y los 70. Va a ser uno de los problemas que nuestras políticas de ciencia y tecnología, no es casualidad, ¿no?, que hable de los 40 y los 50, cuando en realidad después de la Segunda Guerra Mundial es que se detecta a nivel global que la ciencia y la tecnología tienen que ser políticas de Estado, porque aquellas economías que quieran tener procesos de desarrollo dinámicos necesitan de conocimiento. Pero necesitan de conocimiento que pueda ser llevado a la economía, al desarrollo social, y ahí es donde se plantea, en términos formales y académicos, el problema de la transferencia de tecnología. Para ser sincero, nuestro país y en general la región vienen corriendo desde atrás. Tenemos serios problemas para que nuestros laboratorios, nuestras políticas de ciencia y tecnología logren generar aquellos instrumentos que nos permitan conectar, ¿sí?, con industria, empresas, con incluso el desarrollo social. La transferencia también puede tener que ver con impacto social. Y como vos bien lo señalaste en tu introducción, está la inversa, es decir, esta idea de que también necesitamos un sector empresarial que entienda la importancia de la incorporación de conocimiento y que eso mayormente ocurre en el Estado. Vos sabés que la ciencia y la tecnología en Argentina proviene mayormente de inversión estatal. Eso es un problema que estamos tratando de superarlo, justamente poniendo en el corazón, del problema de cómo debe ser una política científica, la cuestión de cuáles son las estrategias que para nuestros países son adecuadas para transferir tecnología. Por ejemplo, y con esto cierro a tu primera pregunta, nosotros encontramos que una buena estrategia es generar asociatividad público-privada, es decir, algunos instrumentos de financiamiento que sean incentivos que desde el Estado, ¿sí?, atraigan a empresas a emprendimientos comunes con laboratorios públicos para que Estado y empresa vayan juntos a desarrollar una vacuna, durante la pandemia un kit de diagnóstico, y ahí se producen estos procesos, ¿no?, en los que se incluyen aprendizajes comunes que también tienen que ver con la transferencia de conocimiento de tecnología. Claro, un caso de éxito para que se podría citar también es el de los barbijos Atom Protect, ¿no es cierto? Ejemplo maravilloso, virtuoso, digamos, de esto, ¿no? Es decir, de que un laboratorio público entiende cómo puede ser un barbijo más eficaz usando nanopartículas. Entonces se plantea el problema, pero ¿quién lo va a producir? Busquemos la empresa, aparece una empresa textil, ¿cómo le explicamos, le enseñamos a esta empresa? ¿No? Y ahí empiezan a producirse estos vínculos que son virtuosos, ¿no?, o por lo menos virtuosos desde el punto de vista de lo que necesita nuestra economía, nuestro proyecto de país, en donde sabemos que hoy Argentina tiene su perfil exportador en los productos primarios. Está muy bien, nos enorgullecemos de nuestros productos del agro, pero sabemos que es una ecuación que no alcanza. Necesitamos exportar alto valor agregado. Este ejemplo que vos ponés, el del barbijo, o vacunas, o reactores nucleares, para irme al otro extremo, satélites, sabemos que resolverían la ecuación del desarrollo argentino. Es decir, queremos seguir exportando productos primarios, tenemos un agropotente, una industria alimentaria, pero no alcanza. Y ahí es donde se presenta esta problemática de cómo podemos llevar todo esto que nuestro Estado es capaz de aprender o aprendió a aprender, que es a través de nuestro sector de ciencia y tecnología. ¿Cómo lo llevamos a las empresas? Ojo, cuando uno dice empresa, no solo se refiere al sector privado. Pueden ser empresas estatales
o empresas mixtas, ¿no? Pero el sector empresarial Claro. en términos generales. Sí, o bueno, cooperativas. En Cooperativas. este vínculo virtuoso que señalas, ¿entra también lo que se conoce como ecosistema de saberes? Este compartir, este ida y vuelta de conocimientos. Es interesante el concepto de ecosistema no aplicado, es un concepto que está de moda en un sentido muy legítimo de la palabra moda, porque efectivamente lo que venimos descubriendo, en realidad lo que descubren las economías avanzadas y nosotros tratando de aprender, es ¿por qué el concepto de ecosistema? Porque el concepto de ecosistema tomado de sistemas biológicos lo que muestra es altísima complejidad. Lo que nosotros hoy sabemos es que cuanto mayor complejidad en términos de interconexiones entre instituciones y empresas, mayor es la capacidad que tienen estos ecosistemas de desarrollar tecnologías complejas. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, mostrame una tecnología compleja que sabe desarrollar la Argentina. Satélites o reactores de investigación. Podríamos ir a la ciencia de la vida y ver vacunas. Hoy tenemos la vacuna desarrollando en pleno desarrollo la vacuna contra el coronavirus. Tomemos un satélite, para tomar un ejemplo. ¿Quién produce un satélite en la Argentina? Bueno, no hay un quién. Hay, como decís vos, una red que podemos analogar a un ecosistema de empresas, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, algunas universidades que se suman, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿quién sabe producir un satélite? Un ecosistema conformado más de 120 pymes, varias universidades, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales coordinando. Ahí tenés un ecosistema en donde todos aprenden. Aprende el ecosistema y cada componente del ecosistema a la vez aprende de los otros componentes del ecosistema. Y ahí hay procesos múltiples, multidireccionales de transferencia. Como vos muy bien señalabas, ¿es unidireccional? No, es multidireccional, ¿no? Cuando se plantea la transferencia de conocimiento dentro de, por ejemplo, lo que vos llamaste ecosistema. Entonces, Diego, ¿cuál crees que es el futuro de esta práctica que se conoce como transferencia, pero que es mucho más que un concepto, es una práctica? Entre los dos ya lo respondimos, ¿no? Es cuál es el futuro para la Argentina o cómo debería ser o qué deberíamos promover desde la Argentina, la creación de esto que vos llamaste ecosistemas. Y esto está ocurriendo en la Argentina. Cuando uno mira Bariloche, se encuentra con la empresa INVAP, Centro Atómico Bariloche, el INTA. Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, encuentra varios núcleos, las propias universidades del conurbano. En el litoral hay un ecosistema muy potente, ¿no? Entonces digo, en la medida en que podamos ir reproduciendo, ¿cómo? A través de políticas públicas, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, nos gustaría en la Argentina poder hablar de políticas de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que se logren sostener en el tiempo, que cuando cambia un gobierno porque hay una elección y se produce un cambio de orientación política, no sean barridos por los cambios de política, esto que le cuesta tanto a nuestros países, cuando digo nuestros en plural pienso en América Latina, pero podríamos hablar de Argentina, tanto que nos cuesta generar estos procesos de crecimiento de la complejidad, de las interacciones, de las interconexiones. Yo creo que el futuro de nuestro país, o pensando en una democracia con mayor equidad, con generación de trabajo calificado, que incorpore conocimiento científico-tecnológico, va en esta dirección. Bien, Diego, muchas gracias por conectarte con nosotros y compartir tu visión sobre la transferencia. Gracias a ustedes. Continuamos con Ciencia por Científicos y Científicas porque vamos a conocer ahora la verdadera identidad de Olavarría, o por lo menos la cara menos conocida, a través de este informe con Jessica Echeverry. Dicen que un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. En Olavarría, más precisamente en la Facultad de Ciencias Sociales, un grupo de investigación aborda desde una perspectiva antropológica la importancia y el valor que tiene la minería industrial local. Estudian además las formas de vida y de trabajo, las condiciones socioculturales y el impacto que tuvo la inmigración de ultramar en el proceso de la minería local. Si quieres conocer más, quédate en este informe. Hoy estamos con Carlos Paz. Él es antropólogo social, docente de la Facultad de Ciencias Sociales,
doctor de la UBA y director del grupo de investigación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Queremos consultarte acerca del grupo de investigación y el equipo. Bueno, este grupo de investigación surge en 1999, en un año en que se había empezado a hablar bastante de lo que era la arqueología industrial. Es una actividad pionera para nosotros en esa época, porque recién eran los inicios en Argentina de lo que podía ser el análisis, digamos, de las transformaciones de la industria y de los vestigios industriales que estaba dejando la industria en nuestra región, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, conformamos un grupo. En primer lugar, lo habíamos empezado entre 4 personas, eran dos alumnos de la carrera de arqueología, un arqueólogo que se llama Raúl Bisbecki, que no está en el grupo actualmente, y yo, y bueno, comenzamos a trabajar en un área que es un área histórica de la minería de Olavarría, que se llama La Providencia. La Providencia connota todo un amplio lugar, un amplio paraje que nuclea, digamos, a varios centros históricos de la minería. Cuando me refiero a centros históricos de la minería, es un poco explicar que si bien si uno pregunta cuál es el origen de la minería de Olavarría, la mayoría va a contestar que es la producción de cemento. Eso mismo, hay una, digamos, como un ideario, digamos, un imaginario donde se piensa que el cemento es lo que representó y el origen de Olavarría en la minería, pero esto no es tan así. No es tan así, porque 50 años antes de que fuera el primer despacho de cemento, nosotros ahora en Sierra Vallas vamos a ver la fábrica de lo que era la fábrica, la Lone Star, o la compañía argentina de cemento Portland, que cerró en el año 2019 y que cerró justamente en el año de del centenario de su primer despacho. 50 años antes de que esa fábrica existiera, ya había numerosas caleras y canteras en toda nuestra región que estaban produciendo cal artesanal, de manera, como nosotros la llamamos, la producción de cal a brazo, la producción de cal de manera tradicional, que reproduce, como se ha reproducido en hornos muy antiguos de Sierra Vallas, como lo vamos a ver, formas productivas que remontan al siglo I. En la producción de cal que usaban los romanos, por ejemplo, muchas de estas técnicas se han reproducido en las sierras de Olavarría. Bueno, sí. ¿Cómo está integrado el grupo de investigación? Bueno, como te decía, originariamente éramos 4 personas, 2 estudiantes de arqueología, yo como antropólogo social y un arqueólogo, pero a lo largo de los años el grupo ha ido creciendo porque se volvió interdisciplinario, ¿no? Están trabajando arquitectos, están trabajando ingenieros, están trabajando incluso agrimensores, comunicadores sociales. Y hay una documentalista también. Y hay una documentalista que es Marina Schucki, que justo se fue, recién tuvo que irse, que es la que está encargada, que nos mantiene el blog y nos mantiene el canal de YouTube, sobre el cual estamos subiendo mucho material de lo que estamos produciendo. Este proyecto está directamente relacionado con la historia de la comunidad sobre la que trabaja, así que una parada obligatoria es en Las Caleras y en Sierra Vallas. Vinimos hasta Sierra Vallas, a la calera 1888. Carlos, ¿por qué estamos acá? Bueno, esta es una de las caleras más antiguas que tiene Sierra Vallas. Hay muchas caleras en la localidad, pero esta es una de las más antiguas. Después aquí en la calle Roca encontramos otra calera que se llama La Libertadora, que es de principios del siglo XX. Otras caleras, las caleras de Yáñez, que también son del siglo XIX. Esta calera tiene bien la tecnología del siglo XIX para fabricación de cal artesanal. O sea, esto producía nada más que
cal viva, o sea, acá no se hidrataba ni se embolsaba. Se producía cal viva y lo que ustedes pueden ver, lo que se pueden ver en las imágenes de estos hornos, son las 2 bocas de descarga que tenía. Es un horno, lo que se llaman hornos de decantación por gravedad, son hornos caleros que tuvo una gran reproducción este tipo de tecnología en el medioevo italiano, por ejemplo, en el medioevo europeo, y que llega también aquí con la colonia española, en tamaños mucho más reducidos, lo que llamaban los calerines, que usaban los jesuitas para sus construcciones en época colonial. ¿Cómo funcionan estos hornos? Bueno, estos hornos, como te decía, son hornos de decantación por gravedad. Se encienden desde abajo, desde la boca del horno, y lo que hacen es tener una capa de piedra, se cargan desde arriba, de la parte superior del horno es la boca de carga, y entonces se va cargando una boca de mineral, una boca de carbón, una boca de mineral, una boca de carbón. Aquí en Sierras Bayas hay hornos que han quemado dolomita originariamente, porque era la materia prima a la que más fácilmente se tenía acceso, y después también hornos que quemaban piedra caliza. Pero la cocción con dolomita fue muy común acá en las Sierras Bayas, y una de las características que tienen, por ejemplo, había hornos que estaban destinados para quemar caliza y otros hornos para calcinar dolomita. Estamos con Ludmila Haddad, ella es licenciada en Antropología Social, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y extensionista. ¿Cómo estás, Ludmila? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tengo una consulta. ¿Por qué estamos hoy en Sierras Bayas? Hoy visitamos, dentro de la variedad de sitios que hay en Sierras Bayas vinculada a la industria minera, tanto artesanal como industrial. Hoy estamos en La Calera, 1888, este espacio en el que nos encontramos ahora en esta entrevista. Funcionaba la parte administrativa de La Calera, ¿sí? Hoy es un museo de sitio, un lugar de encuentro, un lugar de sociabilidad para los pobladores de Sierras Bayas que encuentran en La Calera un motivo para juntarse y rememorar aquellas historias vinculadas a lo que es la producción artesanal de la piedra y también a la producción industrial de la piedra, hablar de sus antepasados inmigrantes mayoritariamente italianos. Eso te iba a consultar. Ustedes tienen mucha relación con los pobladores locales. Sí. ¿Cómo hicieron, digamos, para reconstruir las formas de vida y de trabajo que había en aquel entonces? Nosotros trabajamos con un método que es fundamental en la antropología, que es el método etnográfico, ¿sí? Donde a partir de diversas técnicas como es la entrevista en profundidad, la reconstrucción de la historia de vida que nos permite hacer esas entrevistas en profundidad basándonos en métodos biográficos, es decir, a partir de reconstruir una historia de vida, la biografía de una persona que nos lleva no solo a un encuentro, ¿no? Sino que hay que generar una relación de mucha proximidad con esa persona para poder reconstruir toda su particular historia de vida. Nosotros, si bien en el proyecto estamos muy abocados y es un objetivo reconstruir la memoria histórica, ¿sí?, de la comunidad, consideramos, y a partir de este método etnográfico nos es muy valioso ver cómo a partir de cada historia particular, ¿sí?, de cada relato particular, de cada acceso a esa subjetividad, a ese modo de pensarse a sí mismo en el entramado social, podemos ver hechos sociales más profundos que impactan en la vida. Hechos sociales y estereotipos también. Sí, claro. Ustedes piensen, si nos remitimos a esta cuestión de interculturalidad, ¿sí?, del cual Sierras Bayas es escenario, así como otros lugares de Olavarría tiene esa particularidad, digo, no solo por la inmigración de ultramar, sino por otro tipo de inmigración más reciente, si se quiere, que tiene que ver con países limítrofes. Digo, Olavarría es un escenario donde podemos ver estos contactos interculturales a lo largo de toda la historia. Y Sierras Bayas, en relación a la industria minera, es un sitio ideal para ver cómo se han dado esos contactos, ¿sí? Y sobre todo cuando esos contactos tienen como eje
el trabajo de la minería artesanal. Estamos con Emilia y con Rocío, estudiantes de Antropología Social y sierravallenses. Chicas, ¿qué hacen acá en Caleras 1888? Bueno, nosotras trabajamos con estos libros que son registros de sueldos y jornales de esta calera y temporalmente se ubican en la primera mitad del siglo XX, del 1940 y 1950. Lo que hacemos es digitalizar todos los datos que traen y a su vez ir separando datos relacionados a las nacionalidades de los trabajadores de ese momento. Sí, también importante resaltar que nos sumamos al equipo con Carlos y Ludmila en pandemia, digamos, durante pandemia, son a su vez nuestros docentes, digamos, y bueno, nos sumamos a registrar esto y durante el año pasado estuvimos todo el año, digamos, trabajando con estos registros que también nos ofrecen datos muy interesantes, como por ejemplo, bueno, esto que resaltaba Emi de las nacionalidades. Por ejemplo, pudimos rescatar que hay nacionalidades, bueno, de italianos, portugueses, españoles, rusos, además de, obviamente, argentinos. También pudimos rescatar las conexiones con otras industrias locales que figuran en los libros. A su vez, bueno, como se muestra acá, están las leyes, digamos, de los momentos. Cada libro está enmarcado, obviamente, en un marco legal, entonces, bueno, se puede rescatar esas leyes, digamos, y a su vez también podemos rescatar, por ejemplo, cuando los trabajadores se accidentaban. Acá era muy común los accidentes con la cal caliente, se trabajaba con la cal caliente y bueno, por eso era muy seguido que las faltas de los trabajadores estaban vinculadas, digamos, con estos accidentes. Y bueno, en algunos momentos se puede ver que, por ejemplo, por un accidente no se cobraba el sueldo y después de determinado momento se empieza a cobrar el sueldo entero en relación a estas, digamos, resoluciones. Estamos con Cecilia Alves, licenciada en Turismo, exdirectora municipal de Turismo y emprendedora también. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessy? Un gusto recibirte. Gracias. Quisiera consultarte acerca de la historia de este lugar y del proceso de resignificación que están haciendo ustedes con este espacio. Bien, bueno, este sitio es muy antiguo, es una de las caleras, de las primeras caleras que se construyeron acá en Sierras Vallas. Creemos que fue hecha en la década de 1880. Nosotros hace 13 años que estamos, que decidimos, bueno, poner en valor este sitio histórico. Por este lugar, bueno, han transitado, es decir, fue un lugar que funcionó por más de 100 años fabricando cal. La calera se paró en 1990. En el transcurso de esos 100 años, bueno, varias personas, varias empresas, varias familias estuvieron acá en este lugar haciendo producción de cal. Así que bueno, es un lugar histórico que veníamos en el año 2006, 2007 viendo, o sea, desde mi formación, poder valorizar el patrimonio pétreo de Sierras Vallas, siendo que Sierras Vallas es un pueblo minero. Me pareció, bueno, que ese era el camino que había que tomar y bueno, arrancamos en el año 2009. Bueno, nos llevó 3-4 años poner esto en valor, así que bueno, fue un trabajo familiar que hicimos básicamente, después entramos a sumar a los vecinos y a la gente que... A toda la comunidad. Sí, fue un lugar que fue irradiando. La verdad que la sorpresa que tuvimos acá es que al principio, bueno, nos parecía un poco loco lo que estábamos haciendo, pero la idea se fue entendiendo, la gente la fue entendiendo, los vecinos sobre todo, y después, bueno, empezamos a irradiar a las escuelas, a las docentes, bueno, recibiendo visitas. Eso quería consultarte. ¿Qué tipo de actividades hacen acá para poner en valor? ¿Quiénes vienen? Sí, nosotros empezamos aproximadamente 2012, 2013 a recibir visitas
y vienen turistas que se alojan en las cabañas y que vienen a pasar un fin de semana. A veces recibimos grupos de agencias de Buenos Aires, así que tenemos grupos micros con 40 personas que vienen a hacer una visita guiada al lugar y a veces, bueno, permanecen un rato acá, almuerzan, así que de todos lugares hemos recibido, bueno, desde visitas de chicos de intercambio, después en lo que es educativo recibimos la visita de escuelas primarias, secundarias, no solamente de Olavarría, sino también de la zona, han venido de otros partidos, nos han visitado de la Universidad de Buenos Aires, de la UADE, estudiantes de turismo, estudiantes de geología. Así que, bueno. Y en particular la relación con la Facultad de Ciencias Sociales, que hacen talleres de memoria colectiva acá. Entre otras cosas que hemos hecho con la universidad, tenemos un convenio hace unos años, así que bueno, hemos estado permanentemente en contacto y haciendo cosas y justamente también sumando esfuerzos para poder digamos, contar la historia de este lugar, ¿no? Obviamente que ya hay gente que no está, pero bueno, hemos podido hacer entrevistas interesantes con personas que trabajaron aquí en La Calera, rescatando historias, así que bueno, se ha hecho un trabajo muy interesante. Este informe refleja lo que decimos siempre en este programa, que la ciencia habla sobre nosotros, en especial la ciencia de nuestra región, que nos habla sobre nosotros y a nosotros y desde nosotros, desde nuestros científicos. Muchas gracias, Jessica Echeverry, por llevarnos de la mano a recorrer, a conocer los distintos escenarios y protagonistas de la ciencia de nuestra región. Y llegó el momento de despedirnos no solamente de este programa en particular, sino del ciclo 2022 de Ciencia por Científicos y Científicas. Realmente hemos disfrutado muchísimo haciendo este programa, conociendo las distintas investigaciones de nuestra región que hablan sobre nosotros, sobre lo que nos importa, sobre lo que nos toca y nos interesa. Esperamos que ustedes también hayan sentido lo mismo. Nos asombramos con los distintos desarrollos que trajimos, nos divertimos haciéndolo, como por ejemplo con las gafas de realidad virtual, pero también con la papatrónica, o descubrimos aspectos desconocidos de la ciencia de la mano de Marina Adamini, que nos contó cómo es el detrás de escena del trabajo científico. También nos sacamos muchos prejuicios y descubrimos el lado a veces malo de algunas teorías científicas con Daniela Garanzini, que con su segmento de Científicas con Voz nos abrió la cabeza y nos mostró otra perspectiva de la ciencia. Pero también visitamos distintos territorios de la mano de Jessica Echeverry, que nos llevó a recorrer, por ejemplo, el Hospital de Pequeños Animales, donde también pudimos conocer el trabajo que hace nuestra universidad, y a través de muchos proyectos también conocimos la importancia de la vinculación público y privada que necesita la universidad y el desarrollo científico de nuestra región y de nuestro país para poder crecer y continuar desarrollando innovaciones. Conocimos conceptos nuevos, a lo mejor para algunos, que tienen que ver como por ejemplo con la transferencia, pero bueno, también conocimos historias que tienen que ver con la popularización de la ciencia, con la creación de documentales, de aplicaciones, satélites, el monitoreo de nuestra región para conocer mejor las condiciones en las que vivimos y en las que produce nuestra región. Nosotros estamos muy contentos de haber hecho este programa porque, como habrán visto, la ciencia no es lineal, la ciencia también es circular, es movimiento, la ciencia va y viene, como nosotros, que también vamos con este programa en temporadas. Nos despedimos por un rato, pero enseguida volvemos a contarles más de nuestro desarrollo científico, que no se queda quieto y nosotros tampoco nos quedamos quietos, porque lo que
que queremos es compartir que esta ciencia, que es de nuestra región, del corazón bonaerense, nos toca, nos rodea, nos interpela, nos hace preguntas, nos pide respuestas y nos pide que también participemos más de ella, que la hagamos propia. Así que esperamos que algo de eso haya sido posible, sobre todo que la hayan sentido propia, que la hayan sentido nuestra, como nosotros, y que hayan descubierto algo, que se hayan sentido interesados y que hayan disfrutado este ciclo tanto como nosotros. Esperamos poder reencontrarnos muy pronto. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, donde de alguna manera vamos a mantener una continuidad. Y bueno, síganos por Abra TV en el 29.1 de la TDA y también en nuestras plataformas digitales. Hasta muy pronto.